Saludos de parte del Señor. Este es Elías Álvarez. Aquí estamos en el Ministerio Jesucristo La Piedra Viva, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Hace varios días atrás subí un video de la casa misionera que se está construyendo. Un video muy bonito, muy espectacular, que la hermana Bisleis pudo, ¿verdad?, recopilar para poder enseñar la casa, que ya en el estado donde está, que ya está techo, paredes, el esqueleto. Lo que falta es las tablas del piso y las paredes. Y llevamos, como bien dice ella, llevamos un tiempo, llevamos casi 3 años en esta construcción por varios inconvenientes. Uno ha sido las dificultades en este lugar donde se está construyendo. Hay que llevar todo para allá, y la madera se saca directamente de la jungla. Los indígenas son los que sacan la madera. Se necesita gasolina, eso hay que llevarla. Se necesita aceite, eso hay que llevarlo. Se necesitan máquinas, se necesita arreglar, se necesitan tantas cosas. Y cada vez que hacemos un viaje para allá, más o menos en bote, quizás se tarda de 9, 10, 12 horas de viaje. Es tiempo entrando, tiempo saliendo. Yo le estoy pidiendo a Dios que nosotros podamos terminar las facilidades, o por lo menos dejarla que se pueda utilizar, porque esa casa misionera se va a estar utilizando para varias cosas. La casa misionera mide 40 por 50 pies, un espacio bastante grande comparado a una casa, y van a haber diferentes cuartos en esta casa misionera, donde van a haber unos que van a ser para escuelas, creo que son 2, unos para alfabetización, otros para escuela para niños y escuela para líderes que se pueda hacer. Va a haber un cuarto que se va a utilizar para los misioneros, personas que vengan para acá, y se va a hacer una parte que va a ser cocina. Esta casa misionera nos va a ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener fijo una estructura para poder entrar, hacer una base, y de ahí poder entonces hacer las cosas hacia adelante. O sea, un punto medio entre todas las iglesias, un punto medio para evangelizar, un punto medio para poder enseñar, un punto medio para hacer escuela, un punto medio para llevar misiones, un punto medio para muchas cosas. Así que le pedimos a Dios y le pedimos a usted, ¿verdad?, encarecidamente, que nos ayude a orar para que se puedan abrir las puertas. Es una dinámica que conlleva varias cosas a la vez. No se puede empezar a construir la parte que falta, porque en enero, febrero y hasta marzo, quizás finales de marzo, la gasolina escasea en Venezuela y no podemos conseguir gasolina para llevar para allá. ¿Cuánto se necesita para llevar gasolina? Se necesitan cerca de 3 drones de 55 galones de gasolina, y se necesita también, quizás, creo que es un dron, 55 galones, un poco más, de aceite, para que cuando se corten estos árboles y se hagan estas tablas, se le echa aceite para que la máquina no se tranque, los dientes no se tranquen. No se está consiguiendo la gasolina. Hablé con Billy, yo espero no confundirme en lo que ella, en la información que me dio, pero creo que 55 galones más o menos estaba como en $300. Cuando la gasolina escasea, sube a 600, y a veces es bien difícil de conseguirlo. Haga la suma, son 600 por barril, son 3 barriles, son $1,800 más que en gasolina, y válgase ahí el aceite. Si nosotros esperamos a marzo o abril, cuando se empiezan a establecer los precios otra vez de la gasolina, y eso puede bajar a 300, a 250 por barril, nosotros podemos estar en gasolina gastando solamente $700, $750, y en aceite, y el viaje es viable. Nosotros necesitamos cerca de $1,500 a $1,800 para poder hacer el viaje, que Bisley vaya para allá con lo que hace falta, que sería gasolina, que sería aceite, y que sería para pagar las tablas que se van a hacer. Necesitamos 80 tablas, más o menos ellas miden, si no me equivoco, son como unas 10 pulgadas por 12, de 12 a 16, y se necesitan 80 tablas de estas. Las tablas nos están cobrando
de $7 a $8 la tabla. Hay un indígena que nos dice, si me compras la cadena de la motosierra y me das alguito más, yo hago el trabajo, mientras que otras personas nos están cobrando, ¿verdad?, por tabla. Pero son 80 tablas, ¿ok? Si nosotros podemos acomodar todo esto en un solo viaje, nos estamos economizando un montón. Si nosotros lo hacemos de poquito en poquito, como lo hemos hecho antes, cada viaje cuesta de 1 a 2 tambores, ellos le llaman tambores, tanques de gasolina, 55 gas de gasolina. Viaje ida y vuelta son 110 galones de gasolina, más los otros galones que hay que llevar. Estamos tratando de ver cómo podemos reunir este dinero y poder ser efectivos en lo que vayamos a hacer. Sería formidable que podamos por lo menos con estas 80 tablas tirar el suelo, el piso, y después entonces vamos para la otra fase, que es cerrar los cuartos, y ya entonces es operacional la casa misionera. Esta casa misionera está esperando ser construida o terminada porque hay un proyecto que se va a hacer, que ya está con toda la permisología del gobierno. Tenemos el maestro certificado, creo que se llama Tilio, y él va a darle clases a ciertos guaraos, que son de 3 a 5, que saben leer y escribir, que están en traducción, y se le va a dar clases para que ellos puedan ser maestros certificados, para que hayan guaraos que sean maestros escolares para los indígenas. Esto no tiene un precedente, esto es por primera vez que se va a hacer. Esto significa que la iglesia puede impactar en ayuda social, y hablamos del evangelio, hablamos de las almas, pero también hablamos de lo que impacta socialmente, a que el indígena puede tener una escuela, puede tener una educación, puede aprender a leer, puede aprender a escribir, junto con la traducción de la Biblia que se está haciendo, que la Biblia para los guaraos es el primer libro escrito en su idioma, el primer documento escrito en su idioma y el primer documento que ellos pueden leer en su idioma. Así que todo esto va a traer muchas cosas. El evangelio va a tener el empuje mayor, se van a poder salvar más almas, se va a poder capacitar más misioneros. Y si podemos capacitar misioneros que sean guaraos mismos, ellos se pueden adentrar en la jungla y pueden predicarle a otros indígenas que no han oído hablar de Cristo. Y eso se hace más fácil si eres indígena. Todo esto va a ser un lugar de mucha bendición. Así que si Dios pone en su corazón poder ayudarnos, hágalo, por favor. Si Dios pone en su corazón interceder por nosotros, interceda por nosotros. Pídale a Dios que nos abra puertas, pídale a Dios que nos dé estrategias, que nos dé para poder lograr hacer esto tan bonito que estamos haciendo allá. Son 9 iglesias, 4 pastores. Yo he preguntado cuántos quizás cristianos hay, y Miley me dice, Elías, no te puedo decir porque se siguen convirtiendo, y nosotros, como es lo que es, y ellos no tienen, muchos de ellos no saben escribir, muchos de ellos no saben leer, pues no hay nada escrito que me puedan dar. Pero con las fotos que me han enviado, con las actividades que se han hecho para niños, hicieron una actividad de niños que habían más de 300 o 400 niños, y eso no eran todos. Hicieron unas actividades de iglesia, y una iglesia creo que hay como 200, 300, 400 personas. Estamos hablando de posiblemente 2.000, 3.000 indígenas que han conocido al Señor, y se sigue expandiendo. Si Dios pone en su corazón ser parte de esto, ayúdenos, queremos esparcir el evangelio. Toda donación que se da a este ministerio, escuche, toda donación que se da en este ministerio, el 100% se va a las misiones. En el ministerio que yo tengo, yo no cobro, yo no tengo sueldo, nadie tiene sueldo. Todo el mundo que trabaja aquí trabaja de corazón. Si Dios pone eso en su corazón, por favor, comuníquese con nosotros. Si usted tiene mi número de teléfono, si no, escríbame y yo le dejo saber cómo lo podemos hacer llegar. Seguimos hablando acerca de, estamos en el tema tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Dios, y habíamos hablado unas cosas tremendas el lunes pasado.
hermano, yo enseño y yo hablo y yo me gozo, porque muchas veces cuando estoy leyendo me vivo y siento la palabra y me doy un deleite en las cosas que Dios nos da. Y terminamos hablando acerca de relación, de que todo esto que Dios ha hecho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es tener relación con los hombres, poder hablar con ellos cara a cara, poder comunicarse, poder estar. Y una de las cosas que me gustaría poder quizás tocar, nosotros en las iglesias tenemos déjame ver cómo lo digo, ciertas expectativas acerca de Dios. Y a veces nosotros no sabemos definir ciertas cosas y le damos unos nombres. Por ejemplo, estamos en la iglesia y de momento sentimos la presencia de Dios. Preciosa presencia de Dios. Hay gente que la sienten como un baño que le cae completo por aquí. Hay otras personas que sienten que los impacta por el pecho y los llena. Hay otras personas que sienten un corrientazo por todo su ser. Hay otras personas que se sienten como un pajarito mojado, así esponjadito. Y dicen, qué precioso la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, porque de la forma en que nosotros somos, tenemos muchas cosas parecidas a Dios. Y yo quiero poder definir este momento de sentir la presencia de Dios con esta relación que yo he estado hablando acerca de Dios. Nosotros nos gusta, nos deleita poder estar en la presencia de Dios. Ahora, Dios simplemente quiere que tú sientas su presencia. Ahora le hago la pregunta a un papá o a una mamá. ¿A ti te basta con sentir la presencia de tu hijo? ¿O qué tú quieres de él? Y te quiero llevar para que tú vayas pensando. Cuando yo estoy en un lugar, hay personas que tienen una presencia electrificante, si se puede decir. Que hay personas que llegan a los lugares y tú como que sientes que llegó esa persona. Hay otras personas que tú no sientes nada, pero hay una persona que tú sientes que llegó y tú dices, wow, se siente que llegó fulano. Y ahí a la vuelta de la esquina está fulano, abre la puerta y está fulano. Mi pregunta es, cuando tú sientes que llega ese fulano, ¿con eso te basta? Y te quiero llevar a esta realidad. El sentir la presencia de Dios es el comienzo de una experiencia que vas a tener con Él. El sentir la presencia de Dios no es la suma de todo. Me quiero ir llevando. ¿Por qué? Porque hay personas que en su carácter personal, que son todavía niños en el Señor, ¿verdad? Bebés en el Señor, están tomando leche. A un bebé está llorando porque le hace falta caricia, le hace falta que lo toquen, y usted agarra el bebé, se lo echa en el hombro y lo empieza a tocar y le empieza a susurrar, y eso le basta al bebé. Si tú agarras el bebé, lo tomas y él siente tu presencia, eso le basta al bebé. Dígale eso a un muchacho de 15 años. Que él esté triste y usted dice, te voy a agarrar y te voy a agarrar al hombro. El muchacho te va a decir, ajá, claro que no. Ya ahí hay una madurez donde no es tan solamente tu presencia, sino es, quiero hablar contigo. Quiero que me enseñes, quiero que me lleves de la mano, quiero que me guíes. Y si agarramos a un hombre de 45 años e intentamos hacer lo que le hacemos al bebé, ese hombre te va a mirar mal y te va a decir, ¿qué pasa contigo? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Porque ese hombre ya a esa edad, ya él necesita herramientas para manejar todo lo que tiene. Ya él no está construyendo, ya él maneja lo que construyó. Y yo quiero que tú vayas viendo, cada persona en la iglesia percibe la presencia de Dios diferente.
Según la relación que tú tienes con Él o lo que has crecido, es según lo que tú esperas de Él. Si tú vas a la iglesia y solamente quieres sentir su presencia y con eso te basta, significa que todavía eres un bebé espiritual y estás tomando leche. Porque como expliqué en la clase pasada, Dios le interesa hablar con el hombre. Dios le interesa dialogar con el hombre. Dios le interesa manifestarse con el hombre. Ahora, cuando Dios le manda a Moisés a hacer el tabernáculo de Moisés, tabernáculo movible en el desierto, usted va a leer de que Dios separa a Aarón como sumo sacerdote y separa a sus 4 hijos para el sacerdocio. Un sumo sacerdote y muchos sacerdotes. Usted busca en la historia de Israel, toda la tribu de Leví se convirtieron en sacerdotes, pero siempre había un sumo sacerdote. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería que los levitas vivieran entre las 12 tribus y hubiera siempre maestros que enseñaran la ley a cada una de las tribus. En otras palabras, póngale que cuando entraron a la tierra prometida eran 1.600.000 personas. Y usted va a decir, ¿de dónde tú te sacaste ese número? Cuando fueron a entrar a la tierra prometida, se hizo un censo y habían 600.000 hombres de guerra. Cuando usted busca las estadísticas de natalidad, normalmente de 10 niños que nacen, 6 son mujeres y 44 son hombres. O sea, normalmente no es 50-50, sino un 60-40. Ese número puede cambiar de país en país. Hay más mujeres que hombres. Si tenemos ya 600.000 hombres de guerra, posiblemente tenemos 800.000 mujeres. Y ya tenemos un número bastante considerable. Los hombres que iban a la guerra eran quizás de 16 para arriba, solo los niños no se contaban. Y pónganle que más o menos hubieran 400.000 muchachos, que puede ser que hubieran más. Y ahí yo más o menos saco un cálculo malo, 1.600.000 personas. Ahora yo quiero que usted vaya viendo, si agarramos eso y ponemos, que yo creo que eran más, pero si ponemos que era ese número y eran 12 tribus, más o menos habían 110.000 personas por tribu, pues la tribu de Leví tenía que ser repartida para que viviera entre ellos, con el propósito de que siempre hubiera alguien que enseñara la palabra y que todas las tribus tuvieran acceso a la ley de Dios. Dios no nos dejó desamparados. Dios nos dijo, pon a Aarón como sumo sacerdote y que todo el mundo tenga que venir a donde él. Y no haya más nadie que le enseñe. Eso no fue lo que Dios dijo. Puso a Aarón, puso a sus hijos a bregar en el santuario y los demás levitas a vivir para que pudieran enseñar la palabra. Usted va buscando en la ley de Moisés, va buscando el libro de los reyes, las crónicas, etcétera, etcétera. Se va dando cuenta de que habían unos turnos que se le hacían a los sacerdotes y cada cierto tiempo el sacerdote tenía que servir en el templo y después regresaba a su casa. Eso es cosa aparte. Pero el sacerdote estaba siempre disponible para poder hablar. Ahora, cuando Jesucristo viene a la tierra, como dije en la clase pasada, Él vino, se encarnó para que le viéramos. Si me hago así para que vean, materia, se encarnó para que le viéramos. Jesús quería que lo vieran. Ahora, cuando Jesús empieza a predicar, busca a 12 apóstoles. Qué curioso, son 12 las tribus y aquí son 12 apóstoles. Envía a los 12 apóstoles antes de ser muerto, que él estaba predicando, los envía para que prediquen el evangelio y después regresen a donde él.
Esto trajo mayor popularidad porque cuando Jesús iba a predicar a las aldeas, ya lo estaban esperando. Y yo quiero que usted vaya viendo el formato. Dios abriendo puertas para que la gente estuviera a la expectativa, para verlo, para tocarlo, para hablar con Él, para escucharlo. Yo quiero que usted vea esto, relación. Jesús no se escondía para predicar. Jesús no decía, me le voy a revelar más que a 12 y los demás no van a saber nada de mí. Jesús nunca hizo eso. Jesús siempre se expuso para que todo aquel que quisiera hablar con Él pudiera estar con Él. Y aquel que quisiera dejarlo todo y seguirlo pudiera hacerlo también. ¡Qué tremendo! Siempre hubo el deseo de Dios de acceso y de relación. Y le estoy trayendo esto porque de la forma religiosa, yo he escuchado en diferentes religiones que me dicen, no, porque es que el único que escucha la voz es el pastor, el obispo, el que está allá arriba, los demás no escuchan la voz. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios que lo escucharan. No, porque el que tiene revelaciones, el que tiene sueños, el que tiene visiones, es solamente el ungido de Dios. Los demás solamente escuchamos. Ese no es el propósito de Dios. Primera de Corintios 13, Pablo narra a cuánta gente Jesús, cuando resucitó, se le muestra. Y en una ocasión le dice a los 11, a las mujeres, a los discípulos de Maús, y a más de 500 personas. Y el mismo Pablo dice, y a mí se me mostró a lo último. Yo como abortivo se me mostró. Cuando Jesucristo resucita, se le muestra a más de 500 personas. Cuando yo toco este tema con muchas personas que han ido a la iglesia por mucho tiempo, me dicen, yo no sabía esto. Y yo les digo, ¿cómo tú no lo sabías si está escrito? Me dice, es que de esto no dan énfasis, de esto no hablan. Y yo les digo, esta es la realidad del Evangelio. Cuando, y ahora comparo tabernáculo de Moisés con tabernáculo de Dios. Cuando Dios mandó hacer el tabernáculo de Moisés, mandó a que el tabernáculo de Moisés en un punto dado estuviera en el medio, en el centro de todas las tribus. Al punto que hay uno de los versículos que te dice, y al norte tenía tal tribu y tal tribu. Al oeste tenía estas tantas tribus, al oeste tenía estas tantas tribus y debajo tenía estas tantas tribus. El tabernáculo de Moisés estaba en el medio del pueblo de Israel. Y cuando usted mira y lee, bajaba una luz del cielo cuando se manifestaba Dios. Desde el cielo bajaba una luz y daba y caía encima del lugar santísimo, entre medio de los dos ángeles, y la presencia de Dios se manifestaba y todo el mundo lo veía. Por eso es que cerré la clase anterior diciendo, el reino de los cielos es tangible. Fue hecho para que todo el mundo lo viera. Cuando yo digo esto, hay mucha gente que dice, no puede ser, ¿cómo es que nosotros podemos ver lo espiritual? ¿Cómo es que esto, lo otro? Yo quiero definir cómo Jesús define la manifestación del reino de Dios. Primero, en la relación que Él tiene con el Padre. Segundo, la relación que Él tiene con la iglesia. Y yo quiero que busquen el libro de Juan, el capítulo 15. La gran mayoría de personas cuando lee la Biblia trata de imaginarse, trata de pensar cómo será eso, cómo será la relación del Padre con el Hijo. Y para poder simplificártelo, es una relación parecida a la tuya y a la mía. Nos hablamos, nos vemos, nos miramos, nos entendemos, nos conocemos, trabajamos juntos, buscamos la forma de cómo hacerlas. O sea, hay una relación entre ellos dos. Muchas veces las películas y la imaginación nos juega a nosotros un papel en contra. No sé si usted... Hay gente que hablan acerca de los ovnis y dicen los ovnis se comunican con la mente. Y todo el mundo dice, uy, no hables de eso.
los ovnis, no sabemos lo que es. Yo no vengo a hablar de ovnis, pero vengo a hablar ese concepto. Se comunican con la mente, telepáticamente. O sea, no mueven los labios, no hacen gestos corporales, sino se miran y ya se comunican y ya está. Como si no tuvieran sentimientos ni emociones. Y sin querer, la gente ve películas de dioses griegos, ve películas de deidades y de cosas, y tú ves a ellos moviéndose de la misma forma. Cuando nosotros vamos a imaginar cómo es Dios con su Hijo, sin querer brincamos en unas lagunas de no sé. ¿Ves? Porque tratamos de comparar. ¿Y cómo hablarán? ¿Y cómo se comunicarán? Yo no sé. Jesús, cuando vino a la tierra, Jesús le enseñó a los discípulos a hablar con el Padre. Y esto es algo espectacular, porque orar es hablar. Y Jesús le dijo, tú tienes que hablar con Él. Él quiere escucharte. Y entonces Jesús le empieza a enseñar con el Padre Nuestro la relación que Él tiene con el Padre. O sea, Jesús habla con el Padre. En el Getsemaní, Jesús ora y dice, Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús tiene sentimiento. Jesús tiene emociones. El Padre también tiene emociones y sentimientos. No es una conversación seca. Es una conversación con el que hizo los sentidos, las emociones, los sentimientos, las expresiones. El Padre lo hizo. Entonces, no es algo seco, es algo abundante en una conversación. Jesús, y le voy a leer uno de los muchos versículos que hay acerca de cómo Jesús y el Padre se mueven. En Juan capítulo 15, el 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, mi relación con ustedes está basada en la misma relación que mi Padre tiene conmigo. Eso mismo que mi Padre hace conmigo, yo lo hago con ustedes. Iglesia, escucha. Todo lo que tú tienes proviene del original. No es copia. Yo quiero que tú entiendas eso. Como es el Padre con el Hijo, así el Hijo es contigo. Ay, Elías, yo no. Eso es mucho para mí. Abrázalo y dale gracias a Dios porque te dio eso. Una relación con Dios. Y dice el 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mí, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sigo probando una y otra vez, esto es cuestión de relación. Jesús dice, como el Padre es conmigo, yo soy con ustedes. Ustedes guarden mis mandamientos como yo guardo los mandamientos del Padre. ¿Dónde se origina la relación que nosotros tenemos con Dios? Se origina en el Padre. Se muestra en el Hijo. Y el Hijo la muestra a nosotros. Esto es tangible. Usted va a decir, ¿por qué tú sigues diciendo tangible? Porque todavía la iglesia no lo ve. Mire esto. Dice el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vosotros sea, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos pone a nosotros? Que nos amemos nosotros unos a otros como yo os he amado. Pero Él ya estableció de que Él nos ama como el Padre lo ama a Él. Por lo tanto, si el Padre le da a Jesús las cosas
Cuando usted brega con Jesús, es como si estuviera bregando con el Padre. Y Jesús le da las cosas a la iglesia. O sea, cuando usted está bregando con su prójimo, es como si usted estuviera bregando con Jesús. Esa parte la hizo tangible ahí. Jesús, cuando estaba vivo, se acuerda una vez que entra a una casa y después lo invitó un fariseo a una fiesta porque Jesús lo sanó. Pero cuando llega a la casa, nadie le lava los pies a Jesús, porque dentro de la casa también había otros fariseos, y yo me imagino que ese fariseo estaba comprometido. Jesús me sanó, estoy agradecido, pero tengo mis otros compañeros que son fariseos, que no le agrada a Jesús. Están en la fiesta y esta mujer se acerca, rompe un alabastro de perfume carísimo, se lo tira a los pies y le empieza a limpiar los pies con su pelo y con sus lágrimas. Y Jesús dice, después que dijo otras cosas, Jesús dice, esta mujer me está ungiendo para la sepultura. El Hijo de Dios estaba encarnado y la mujer lo estaba tocando. Jesús estaba encarnado. Los discípulos tocaron. Cuando usted lee la carta de Juan, creo que es la primera carta de Juan, Juan dice, de lo que he visto, o de lo que hemos visto, de lo que hemos presenciado, de eso hablamos y testificamos. Creo que también dice de lo que hemos palpado. Jesús, cuando vino, se materializó y vimos su gloria. Así como dice en Juan capítulo 1, versos 10 y 11, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y estuvimos con Él, y comimos con Él, y cenamos con Él, y dormimos, y nos montamos en el bote, y predicamos, hicimos esto, y lo tocamos. Cuando Jesucristo resucita, vuelve y dice, tóquenme. Yo quiero que usted vea esto. Jesús dice, me tengo que ir para que venga el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia establece que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿De qué es la iglesia? ¿El cuerpo de qué? De Cristo. Si usted toca a la iglesia, usted toca a Cristo. Así como el Padre envió a Jesús. Vamos a leer Juan 14. Porque es un concepto que a mucha gente se quedan como que, ¿qué hago con este concepto? Juan 14, está hablando Jesús unas cosas maravillosas. Y de momento Felipe le hace una pregunta. Está en Juan 14:8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ay, ay, ay. ¿Qué clase de revelación? Jesús le está diciendo, si me ves a mí, estás viendo al que nadie ha visto, al Padre. En otras palabras, Jesús se materializó en una carne, en un cuerpo, y Él es el representante directo del Padre. Si lo has visto a Él, has visto al Padre. Esa es definición de Jesús, no es definición mía. Entonces, Jesús en Juan 17, lo leí, le dice al Padre que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno conmigo. Porque yo tengo todo lo tuyo y todo lo tuyo que yo tengo es mío, y el que viene a mí, viene a ti. Dios le está pidiendo al Padre, Jesús, permite que la relación exactamente que yo tengo contigo
sea la misma relación que yo tengo con la iglesia. Cuando Jesús se encarna, Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y él le dice, aquí está. ¿Me ves a mí? ¿Lo ves a él? Y Jesús viene y dice en Mateo 25, si le das agua a una persona que está sedienta, a mí me lo estás haciendo. ¿Cómo fue? Que el reino de los cielos está representado por la iglesia carnal. Sí, mi hermano, porque la iglesia carnal es el cuerpo de Cristo. Jesús en la cabeza está en el cielo y el cuerpo de Cristo está en la tierra. Si yo tengo sed y usted me ve y usted con una botellita de agua y me dice, varón, aquí tiene para que usted pueda tomar agua, el cielo lo ve como que tú le estás dando agua a la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo es lo mismo que Jesús, y Jesús es lo mismo que el Padre. Si tú me estás dando agua a mí, le estás dando agua a Jesús. ¿Qué tú quieres decir, evangelista? Que la iglesia representa en su totalidad al reino de los cielos en la tierra. Tangible. Y la gente se queda como que... Jesús establece apóstoles. Más adelante Pedro habla de esto, Juan habla de esto, Pablo habla de esto, otros que escriben hablan y dicen porque Dios puso apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, misioneros y ministros. Y esto para crecimiento de la iglesia. ¿Quién los puso? Jesús. Si usted tuviera al apóstol Pedro ahora mismo de frente, ¿usted lo estaría tratando como Jesús? Si usted tuviera al apóstol Pablo de frente, ¿usted lo estaría tratando como a Jesús? Y el que tiene pensamiento religioso me está diciendo, ¿tú quieres decir que yo adore a Pedro? No, ese no es el contexto que yo estoy utilizando. Sino que si yo tengo un embajador, yo estoy en Puerto Rico, y a mí me llega un embajador de Jordania, llega a mi casa, si a ese hombre, a ese embajador o mujer, yo le doy comida, le doy techo, le doy ropa, le doy agua, es lo mismo que yo se lo estuviera dando al gobernador de Jordania o primer ministro, cual sea su posición. A ese concepto es el que yo me estoy refiriendo. Al concepto de Mateo 25. El que me dio agua, a uno de estos pequeñitos que le dieron agua, me lo diste a mí. Si uno de estos pequeñitos tenía hambre y le diste comida, me lo hiciste a mí. Ese es el concepto que estoy utilizando. Jesús deja la iglesia para que la gente tenga acceso directo al cielo a través de la iglesia, que es tangible. Y hay mucha gente que dice, yo estoy deseoso por ver un ángel, yo estoy deseoso por ver a Jesús, yo estoy deseoso por tener una visión. Y Dios te dejó herramientas delante de ti para que las utilices y tú no las quieres utilizar. Te dejó la iglesia para que sirvas, para que ayudes, para que fortalezcas, y tú no estás utilizando la iglesia como representante del reino de los cielos. Si tú en esta hora tienes una batalla por dentro y estás diciendo, yo quiero que Dios me use, Dios mío, úsame, Dios mío, úsame, vete a Mateo 25 y empieza por ahí. ¿Alguien tiene hambre? Dale de comer. ¿Alguien tiene sed? Dale de beber. ¿Alguien está desnudo? Dale ropa. ¿Alguien está en el hospital? Vete y visítalo. ¿Alguien está preso? Vete y visítalo. ¿Alguien tiene necesidad? Ayúdale. Y se va a cumplir lo que le estás pidiendo a Dios. Dios mío, yo te quiero servir. Esto es tangible. Cuando nosotros solamente pensamos
que Dios nos va a utilizar a nosotros de una forma sobrenatural, nosotros nos perdemos de la bendición de Mateo 25. Escucha bien lo que te voy a decir. Hay gente que agarraron las cosas al revés. No, yo quiero que Dios me utilice a mí de forma sobrenatural, y eso de repartir agua y de hacer que eso lo haga otra persona. En Mateo 25, cuando usted lo lee, Mateo 25 está dirigido plenamente al pueblo que conoce a Dios. Y cuando dice, y pondré a los cabritos a la izquierda, son gente que le sirvieron a Dios. Y pondré las ovejas a la derecha, son gente que le sirvieron a Dios. Y la división se hace porque unos sirvieron a los demás y los otros no sirvieron a los demás. Te voy a decir algo que es espeluznante. Aquellos que vieron a Jesús encarnado en sus hermanos son los que entran al cielo. Los que no vieron a Jesús encarnado y no vieron la necesidad del hermano son los que no entran. Por eso es que yo digo, el reino de los cielos es tangible. No esperes por un ángel. No esperes por una visión. Tienes lo que necesitas. Jesús dijo en otra palabra, dijo, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, apartado de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Estamos hablando acerca del tema relación. ¿Cómo tú no conoces a alguien que te dio poder? ¿Cómo tú no conoces a alguien que te dio autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos? ¿Cómo? Porque yo he ido a muchas iglesias y en muchos lugares se piensa que porque una persona Dios lo usa haciendo milagros, haciendo señales y echando fuera demonios, esa persona es salva. Y Jesús establece que ese no es el criterio del cielo. El criterio del cielo es servicio y relación. Tú amas y le sirves a tu hermano, y tú entras al reino de los cielos, porque para tú poder amar a tu hermano tienes que amar a Dios. Tienes que servirle en espíritu y verdad. ¿Y cómo es eso que una persona puede echar fuera demonios, sanar enfermos y perderse? No es tan complicado, pero lo voy a explicar. La palabra de Dios es ley de Dios. En otras palabras, es legalidad de Dios. Delante de Dios es una ley que está presente. Todo aquel que predique la palabra de Dios, no importa cómo esté, puedes estar borracho, puedes estar endrogado y predicar la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía, porque es ley de Dios que nunca retorne vacía. Un borracho te puede predicar, un loco de la vida te puede predicar, un drogadicto te puede predicar, una persona que está viviendo ilícitamente te puede predicar, y su palabra, la palabra de Dios, no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto. Por lo tanto, puede haber una persona que le diga a Dios,
en tu nombre yo prediqué, pero nunca te conocí. Y eso de sanar enfermos y echar fuera demonios, Dios le da dones a los hombres. Mi hermano, porque a ti te den un don, no es porque tú estás salvo. Es porque Dios quiere que haya salvación y redención a los hombres. Y usted va a decir, ay, ¿cómo es que Dios le va a dar un don a una persona y la persona no está salva? Judas, el Iscariote, porque habían dos Judas. Está el Judas que escribió el libro de Judas. Ese no fue el que entregó a Jesús. Judas el Iscariote. Dice la Biblia que él envió a los 12 y los 12 vinieron contentos porque echaban fuera demonios y sanaban enfermos. Judas echó fuera demonios. Judas hizo milagros. Pero se perdió. ¿Por qué? Porque la iglesia, la religión, hace una correlación de una cosa con otra cuando no lo mira de una forma legal. Dios le da dones a los hombres y capacidades a los hombres y llamamientos a los hombres. ¿Para qué? Para crecimiento de la iglesia. Pero Dios te puede dar el don, te puede dar el llamamiento, te puede dar a ti un título y tú usarlo para lucrarte. Y cuando lo usas para lucrarte y no para servir a la iglesia, tú eres uno de los de la izquierda de Mateo 25. Porque no le serviste a la gente, te serviste a ti. Por lo tanto, el yo tener un don no me dice que yo estoy salvo. En yo tener una capacidad no dice que yo estoy salvo. El yo tener un llamamiento no dice que yo estoy salvo. Yo estoy salvo cuando yo reconozco que soy pecador, que necesito un Salvador, que sin Jesucristo yo no puedo ir al cielo. Y yo me doy de alma, cuerpo y corazón hacia Él. Y cuando yo me doy de alma y cuerpo y corazón hacia Él, tengo que darme en alma y cuerpo y corazón hacia la iglesia, porque la iglesia es Cristo. Es la parte tangible de Dios aquí en la tierra. Jesús resucita y le dice a los discípulos, porque los ve que todos ellos están así. Y si no saben qué hacer con Él, yo estuviera igual. Y Jesús viene y le dice, ¿tienen algo de comer? ¿Por qué le dice eso? Porque en la mente de ellos estaban pensando, es un fantasma, es un espectro, tendrá carne, no tendrá carne. Cuando Jesús le dice, dame de comer, que Él empieza a comer, se dan cuenta que Él es carne. Cuando yo tenía, y hablo de mí, para que nadie diga que yo estoy hablando de otras personas. Cuando yo tenía 16, 15 años, que en esa edad uno es tan céntrico que uno piensa que el planeta Tierra da vuelta alrededor de uno. Es parte de madurar, es parte de crecer. Yo decía, yo voy a buscar lo mío. Ahora me toca a mí. Yo voy a aprender y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y la gente va a ver cuán grande y cuán espectacular yo soy, etcétera, etcétera. Y yo tuve, como todos los jóvenes han tenido la oportunidad de poder ayudar a otros, pero como estoy tan concentrado en mí, no ayudaba a los demás. Y después que fui creciendo, yo dije, ven acá. Esto no se trata acerca de milagros y señales, aunque las hay. Y son necesarias y Dios dio dones para que fueran hechos. Pero en Mateo 25, a nadie Jesús le dice, porque hiciste un milagro, ven conmigo al cielo. Porque diste una profecía, ven conmigo al cielo. Porque sanaste o resucitaste a alguien, ven conmigo al cielo. Porque caminaste por encima de las aguas, cambiaste el agua en vino, porque hiciste, ven conmigo al cielo. Esos no son los criterios del cielo.
La primera carta de Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. En esa misma carta, él dice: ¿cómo tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano? A tu hermano lo ves, a Dios no lo ves. Por lo tanto, si al que ves lo aborreces, a Dios también lo aborreces. Mire cómo Juan lo está poniendo. Es imposible que tú ames a Dios cuando al que tienes frente a ti no lo amas. Y vuelvo y repito, el Evangelio del Reino de los Cielos es tangible y se ve plasmado en mi hermano y mi hermana. Jesús dijo, y yo estaba leyendo en Juan capítulo 15, vamos a leerlo, que no leí ese verso. (15:13) dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es un rey hablando. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ay, papá. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que verlas a través de la perspectiva y el concepto de Dios. Y cierro con esto. Todas las personas que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, su espíritu nació de nuevo. Y dice Juan capítulo 1 que no nació de carne ni sangre, sino de espíritu, nació del Padre. Todos los redimidos que están aquí en este planeta Tierra nacen del Padre, del mismo lugar que yo nací. Y si tú eres redimido, tú naciste. Por lo tanto, la esencia de Dios vive en nosotros, porque mi nueva criatura corresponde siempre a Dios. Romanos 8. Esa criatura que está dentro de mí, ¿dónde está? Dentro de mí, yo tengo acceso a tu creación, a esa nueva creación tuya. Yo tengo acceso a ella porque tú estás en la carne. Para yo poder hacer algo con lo que tú eres, yo tengo que interactuar con tu carne y bendecirte. Al yo cubrirte, agua, comida, ropa, lo que tú necesites, yo estoy bendiciendo a la creación de Dios que nace del Padre que está en ti. Esto no se trata acerca de que tú toques ángeles. A ti no te mandaron a ministrar ángeles. Hay gente que dice, yo quiero ver un ángel, pero es que te mandaron a ministrar seres humanos. Es que tengo curiosidad. Ya eso es otra cosa. Pero hay gente que quiere revelación de Dios en lo sobrenatural
cuando delante de ellos tienen algo sobrenatural, que es el hombre interior que nació de nuevo en los hermanos. Cada vez que usted va a la iglesia, esto es una reunión de hijos de Dios. Y usted tiene el privilegio de estar rodeado de hijos de Dios. Escuche, no de ángeles, sino de hijos de Dios, que son coherederos con Cristo, como si usted estuviera congregándose con Jesús. Yo quiero que usted lo vaya entendiendo. El reino de los cielos se encarnó en todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. No es que tú me adores, eso no es. Jesús le dijo a los discípulos: yo que soy el maestro y les sirvo, ustedes que son mis discípulos servirán también. ¿A quién? A los hijos de Dios. ¿A quién les mandó Jesús? Lo leí. De que se amen unos a otros. En esto conoceréis que son mis discípulos. Si yo te amo a ti, yo voy a procurar que tú estés bien. Que no te haga falta nada. Que tengas provisión. Que tengas salud y bienestar. Eso es el reino de los cielos. Si tú quieres tocar e impactar el reino de los cielos, mira quién está a tu lado y tiene necesidad. Y si Dios te ha bendecido, súplele. Hay gente que tiene la necesidad de compañía. Hay gente que tiene la necesidad de una llamada telefónica. Hay personas que tienen hambre, sed, desnudez, están en los hospitales, están en las cárceles. Si tienen la oportunidad, visítales y ayúdales. Porque en esto van a conocer que son discípulos de Dios. Que se amen los unos a los otros. Dios le dijo a Moisés: ningún huérfano quedará desamparado, ni ninguna viuda quedará sin comida y sin vestido. Encarecidamente le dijo Dios a Moisés: ustedes van a guardar de esos dos. Nuevo Testamento lo mismo. A las viudas y al huérfano vamos a guardarlo. ¿Por qué? A eso nos mandó Dios. Tú quieres crecer en Dios, tú quieres crecer en revelación, tú quieres crecer en las manifestaciones de Dios, tú quieres crecer, sirve a tu hermano. Procúrate saber sus necesidades, únete en oración con él para que Dios supla, únete en oración con él para que Dios haga, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Este es el reino de los cielos. Hay gente que dice: yo quiero llegar al cielo para que Dios limpie mis lágrimas. Déjame limpiártelas a ti en lo que llegas allá. Déjame estar presente. Ayudarte a tener paz. Esto es reino, mi hermano. Esto es reino. Esto es reino. Yo espero que te hayas gozado en el Señor. Y yo espero que puedas tener un nuevo resurgir de cómo utilizar las herramientas y cómo ver cómo se manifiestan las cosas. Que no caiga en duda, aún el libro de Hechos dice: y muchos le dieron al ojo a personas sin saber que eran ángeles. Es que es parte del servicio. Es parte del servicio. Y mediante seguimos en la culminación del tema tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Dios, este lunes. Y le pido a Dios que siga hablando a tu corazón, que tú sigas entregándole las cosas que le tienes que entregar y que te conviertas en un buen servidor para el reino de Dios y para aquellos que lo necesitan. Que la paz de Dios sea contigo, la gracia de Dios sea multiplicada en tu vida y tu familia, y que esta palabra sea impregnada en tu corazón
y llega corriendo y viviendo para crear cambios y victorias en tu vida. Nos vemos el lunes que viene, si Dios lo permita.